Bienvenidos a un nuevo videito de Coco Mágico, como siempre, y es que ahora sí tenemos todo lo que ha sucedido en estos últimos días, en estas últimas horas, ya que sí han aparecido nuevas actualizaciones, siguen bastante activos, incluso Jimin con alguno de sus amigos y un Jungkook un poquito celoso, así que comencemos con todo lo que ha salido de Jimin y Jungkook. Esto sucedió en Swim. Jungkook lleva una copa y directamente va y se la da a Jimin. Vemos ese pequeñito roce de manos entre los dos. Vemos a Jimin cantando en esta parte, pero vean quién ya está del otro lado atrás, incluso voltea a mirar a Jimin. Esta sería otra toma, otra escena. Vuelve a aparecer Jungkook con su micrófono, pero acá vemos que ya está Jimin al lado, otra vez otro plano juntos. Parece que se lleva la mirada de Jimin Jungkook en esta toma. También tenemos esta donde están los tres, tanto Jimin como Junggi como Tae, pero vean después al voltear la cámara sigue la toma de Jungkook. Y cuando dijimos esto ya se acabó, pues no, viene más porque Jungkook voltea hacia el otro lado para ver a Jimin, y es el lado donde ya estaba viéndolo desde hace bastante rato, como esperando que apareciera Jimin. Tenemos a Jungkook todavía armonizando en Swim, pero vemos a Jimin que está súper tranquilo y como descansando. 가볼까? Todos se levantan de sus asientos como si fueran a saltar a la piscina, pero vean hacia dónde va la mirada de Jimin, completamente hacia Jungkook. Esto sería el tráiler de Holy Gang o 2.0, pero era cuando apenas iba a salir, y aquí podemos ver a Jimin, a Nam y a Jungkook en la parte de al lado. Y sobre todo reconociendo a Jungkook por los accesorios que llevaría. Eso sería un poquito detrás de cámaras como los arreglaron para Netflix. Vemos a Jimin con algunas extensiones, cuidando su cabellito, todo eso. También vemos a Jungkook con sus estilistas. Vemos aquí cómo estaban más miembros de BTS. Vemos a Jimin, a Junggi, a Jungkook y a Jin. Por supuesto también a Hobi, que estaba al lado de Jimin. Aquí también vemos cómo están en una formación, pero aquí vemos que el centro, pues aquí está Jimin. Aquí algunas escenas de cómo estaban practicando para el concierto en sus últimos momentos antes de subir al escenario. También podemos ver que están los otros miembros, pero también podemos ver a Jungkook y Jimin, que está enfrente. Y aquí tenemos una escena muy bonita, ya los 7 a punto de salir al escenario. Y estas serían dos fotitos súper hermosas de donde estuvieron los dos, ya que Jimin cuenta con esa ropita y justo que Jungkook haga esa pose con esos ojos, para mí dice mucho porque es muy parecido a los ojos de Who. También en la anterior actualización que les publiqué veíamos que Jungkook había reposteado esta fotito de Jimin donde contenía algunas fotitos más
como esta fotito de Jimin y Jungkook pero con un arco iris. Algunos preguntaron si había foto completa. No, no hay foto completa, solo se publicó de esta manera en la cuenta de Jimin. Aunque podría ser muy similar a esta fotografía que está aquí, y aquí sí tendrían Jimin y Jungkook. Y profundizando un poquito más en la publicación, Jimin pondría esta publicación con BTS Please. La parte que Jimin pondría en la canción sería: cariño por favor, cuando el mundo nos separa, cariño por favor, me acercaré un paso más a ti, estoy de rodillas, quédate a mi lado en mi peor día, te abrazaré más fuerte ahora mismo, incluso el infierno, estoy deprimido, todo lo que quiero eres tú, si quieres, haré algo por ti. Y es que también, si nos damos cuenta de estos pequeñitos detalles, vemos a dos pájaros en vuelo aparte del arco iris. Y estos dos pájaros en vuelo estarían simbolizando la armonía, la renovación y el amor duradero, uniendo lo terrenal y lo divino, guiando una nueva etapa de transformación romántica personal. Y ahora hablemos acerca de la fotito y sobre todo del arco iris, ya que no es la primera vez que vemos que Jimin y Jungkook aparecen en una foto pero con el arco iris, con estos colores del arco iris de fondo. En el Golden Closer Feel en Tokio tenemos esta rueda de la fortuna con los colores del arco iris. Y que justo en el Golden Closer Feel en Tokio la frase decía: el amor puede ir en ambos sentidos. También los colores del arco iris en ese pastel de cumpleaños de Jungkook. En esta fotito de Jimin y Jungkook también con los colores del arco iris, algo significativo entre ellos el arco iris. Y ahora si pasemos con las últimas actualizaciones, esto lo publicaría Tae en su IG, pero nos dejaría ver a Jungkook que estaría llamando a alguien. Jungkook diciendo y volteando hacia la otra persona, hacia atrás, y diciendo como: apresúrate rápidamente. Por esta parte también del videito de Tae podemos ver atrás en donde estaban, el lugar donde estaban y un poco más de esas franjas. Y es aquí donde tenemos este pedacito, pero ahora de Jimin, que sí venía en la parte de atrás y también se agrega al clip de Tae. Esto también lo publicaría Tae en su IG, y aquí podemos ver también a Jimin y algunos miembros más de BTS. En algunos segundos también podemos ver a Jungkook y a Jimin. También se compartirían algunas fotitos, por ejemplo en esta tenemos a Jimin y a Jungkook. Aquí también tenemos a Jungkook y a Tae, pero como esperando algo en ese auto. También tenemos esta fotito que publicaría Jimin, donde estaría en el mismo lugar con esas mismas franjas que vemos que son verdes, y que hay bastante misterio acerca de ese lugar. Pero si vemos en la parte de atrás de la foto de Jimin se encuentra ahí Jungkook. También algunas fotitos donde aparecen con otros miembros de BTS, pero está Jimin o Jungkook o los dos juntos. Este reto también, donde saldrían los 7 y sería de Holy Gang también. Jimin también había publicado algunas fotitos y adivinen quién ya estaba reposteando a Jimin. Efectivamente, Jungkook. Siempre está atento, esperando a todo lo que Jimin publica. Esto también sería BTS en cines, pero nos darían algunas fotitos, como por ejemplo esta donde estarían los 7 micrófonos, y algunas fotitos tanto de Jimin como de Jungkook. Y no me van a dejar mentir, en esta imagen aparecen como si de verdad los hubieran atrapado en una cita
tiene esa vibra, esa imagen. Y estos serían algunas partes en donde aparecen juntos o bailan juntos en Holy Gang. Ya desde el inicio están juntos en primera plana. Bailando juntos, al final siempre terminan juntos de una u otra manera. Y siempre tienen que agregar ese paso donde Jungkook intente como atrapar a Jimin. Y esta parte no se la pierde para nada Jungkook, ya que tiene que agarrar a Jimin. Los dos bailando el uno al lado del otro, pero un poquito en la parte de atrás. Y de nuevo lo vuelven a hacer, otra vez apareciendo juntos. Podemos ver las lunitas de Jimin en su espalda cambiándose, como todos se apuran a cambiar. Vemos a Jimin del otro lado, a Jungkook poniéndose la chaqueta. Jimin sería el primero en salir y Jungkook uno de los últimos. Y esos pasos casi el uno hacia el otro. Otra vez juntos en la toma, incluso vemos a los demás miembros en la parte de atrás. Conforme va avanzando la escena, los podemos ver incluso atrás de Nam. De nuevo y una vez más, juntos. Y otra vez acercándose el uno con el otro, incluso cuando las tomas aparecían bastante separados. Aquí vemos esta toma donde Jungkook se encuentra hacia el otro lado, pero de alguna forma termina al lado de Jimin. Y esto sería de las últimas horas, y es que se vería a Jimin asistiendo a un musical y al parecer para apoyar a uno de sus amigos. Este amigo ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones con Jimin y se nota que son bastante cercanos. Jimin fue visto asistiendo al musical de La Haya, mostrando su apoyo a su amigo, el actor Lee Sayo-on. Vemos algunas fotitos de esos momentos en donde han aparecido su amigo y Jimin. Por supuesto también que su amigo ha participado en una serie de BL y que también podemos ver que su amigo de Jimin también estaría en ese día blanco donde también aparecen Jimin y Jungkook juntos. Y por supuesto la fotito donde aparece este actor en ese musical. También un amigo de la escuela secundaria de Jimin compartió este video haciendo el reto de Holy Gang. Así que Jimin le pondría un comentario. Jimin indicaría que le habría gustado la publicación, le daría aquí el like, después le dejaría este comentario. Gracias amigo, y sería el comentario original en coreano escrito por Jimin traducido al español. Pero Don Celos tiene que aparecer sí o sí, Jungkook no puede faltar en ningún momento, y es que también a las pocas horas le daría repostear también al videíto que habría hecho el amigo de Jimin. Pero no fue suficiente para Jungkook, ya que también se publicaría otro donde Niwo también daría como una respuesta agradeciendo el comentario de Jimin y Jungkook lo volvería a repostear.
También Niwo, el amigo de Jimin de secundaria, publicaría 2 historias más con el comentario de Jimin, thank you Frian, pero también dejándole otro mensajito a Jimin y sería el agradecido soy yo Jimin, siempre te apoyaré. Por supuesto, después del de Jimin también publicaría para Jungkook, gracias Jungkook, pero con este comentario expondría a Jungkook de todas las maneras posibles. ¿A qué le dejaría este comentario para Jungkook? Tu velocidad para compartir publicaciones es de nivel 5G. Jungkook, muchísimas gracias por compartir tantas publicaciones seguidas. Así que de todas las maneras posibles, con este comentario el amigo de Jimin expuso completamente a Jungkook. Por aquí voy a ir dejando el videito, no se olviden de darle like, suscribirse y también dejarme un comentario, siempre los leo y nos vemos en un nuevo videito muy pronto.